Estimados amigos, les agradecemos que nos acompañan en esta emisión especial. En esta ocasión tenemos un invitado a quien yo admiro y aprecio bastante. Tuve el privilegio de tomar clases en el doctorado con el doctor Rafael Castelot, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Alberto. Gracias por la invitación. Aquí estamos atentos a estos temas que yo creo que son de gran interés para toda la audiencia que nos escucha. Efectivamente, pues doctor, entrando en materia directamente, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de cuál ha sido el comportamiento actualmente, cómo nos encontramos a un par de meses de que se declaró oficialmente terminada la pandemia. Y bueno, pues sabemos el gran impacto económico que trajo consigo la pandemia. Y bueno, ¿cómo nos encontramos ahora? ¿Es lo que esperábamos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que hay varias cosas que considerar. La primera es, la pandemia movió a todas las economías y dentro de este movimiento, el confinamiento, que fue una herramienta o una metodología o un criterio o una estrategia para reducir los contagios, pues afectó de alguna forma las actividades económicas, las productivas, y al mismo tiempo se reorientaron actividades como el consumo a través de utilizar, pues ahora sí que el software, las famosas aplicaciones, las apps que se fueron desarrollando. Hubo años buenos y años malos. Recordemos que entramos a pandemia propiamente en el 2020, porque pues ahora sí que hablamos del COVID-19, dado el anuncio que se dio en diciembre de ese año, pero el efecto de la pandemia, pues propiamente diríamos que fue marzo, cuando se decretó, y de ahí pues el tema del 2021, parte del 22, en el cual nosotros lo que vimos es una actividad que se contrajo en todas las economías. Se afectó. Primero hay que entender que la globalización tiene un tema de incidencia, porque pues las cadenas de suministro hoy están en escala global, los intercambios. Sin embargo, tuvimos crecimientos. Es decir, después de haber tenido una caída fuerte, un 8%, comenzamos a recuperarnos. Lo que yo creo, y pensando en esto, es que también se combinaron aspectos de tecnología con estrategias económicas y financieras, en el cual a la política económica en todos los países, el tema de que algunas economías decidieron endeudarse, otras de buscar mayor fortalecimiento doméstico, otros en términos de reorientación al tema económico. Yo creo que así, si lo vemos ya en la parte de post pandemia, y que tenemos que entender que no se termina el reacomodo porque requiere cambios estructurales, se están metiendo tecnologías, los nuevos empleos, cómo se van a entender, cómo se entiende la efectividad laboral, todo esto está sumando. Lo que sí podemos decir que no está mal el comportamiento económico, inclusive para el 2023, porque pues está dentro de los rangos esperados. Yo creo que la variable que más nos impactó es la inflación, que es normal, es decir, hay una disminución en la oferta, las necesidades no se eliminan por un tema de pandemia, y la otra es la cadena de suministro, pero hay que estudiar algunas cosas que a lo mejor no hemos estado dimensionando y que pudiéramos reorientarlas, sobre todo en el sector externo de la economía. Es decir, yo creo que por ahí pudiéramos abordar esta dualidad, una medición interna o un aspecto en la macroeconomía, en la economía doméstica, y otra en el sector externo de nuestra economía. Ok, acaba de tocar un tema que dio mucho de qué hablar, sobre todo el año pasado, que es la inflación. En términos inflacionarios, ¿qué comportamiento esperamos, doctor? Yo creo que es lo que estamos observando. Hay una tendencia a la baja. Estamos en indicadores del 5%, 5,5%, 6%. La inflación se alinea, es decir, a la caída, es decir, el tema de la disminución, conforme la actividad económica se va reactivando, valga la expresión. Esto de la inflación, pues también es un tema que es correlacionado
por el manejo de tasas de interés. Es decir, el Banco Central utilizó política monetaria tradicional de, vamos a pensar así, de operaciones del mercado abierto para retirar dinero, es decir, eleva la tasa de interés, reduce el circulante. Fue muy fuerte el impacto, es decir, si lo vemos en términos prácticos, fue demasiado apretado porque la tasa de interés llegó arriba de 2 dígitos. Ahorita ya la tasa de interés en el último mes ya no ha tenido un comportamiento a la alza, sino inclusive esperamos que tienda a la baja, y conforme vaya tendiendo a la baja también va a haber una demanda de fondos prestables para las actividades productivas. Y también la otra es que la inflación en algún momento tiene el impacto que habíamos mencionado de haber disminuido las importaciones de insumos o de la cadena de suministro. Recuerden que al final la globalización también nos da un diagnóstico de qué tanto tenemos codependencia en materia de actores económicos. Es decir, ya las economías se han especializado mucho, inclusive estamos hablando de algunas economías, incluyéndonos nosotros, pudimos capitalizar algunos temas de restricciones en importaciones y aprovechamos la cadena doméstica de producción, cosa que tarde o temprano esto va a ser atractivo para el 2023 y 2024, porque pues también se va a sumar la relocalización de algunas actividades para impulsar desarrollos en algunos puntos geográficos del país. Y sin embargo, yo creo que la inflación tendríamos que preguntar si la estamos resolviendo. Yo creo que el tema no es el valor o los índices o el indicador, sino que si estamos atacando adecuadamente el tema inflación, porque seguimos con el tema de controlarlo a través de política monetaria, cuando lo que tenemos que hacer es aumentar el crecimiento de bienes y servicios. Es decir, pensar en que la inflación pues está considerada de acuerdo a ciertos bienes y servicios que están tipificados, y si no queremos inflación, lo que hay que hacer es producir lo que el salario compra. Y esto es importante con estos 40 productos que compone la canasta básica, el control que hemos hecho sobre 20 más o menos, tratando de que haya suficiente oferta. Para eso hemos abierto también el sector importador para buscar eso. Entonces yo creo que la inflación tiene que estarse comportando ya en una estabilidad, porque ya cuando llegamos, a ver, la ley de la oferta nos dice que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Eso motivaría al empresario, a producir. Pero no podemos tener una inflación galopante, tenemos que ir ajustándola. Ya vimos que hay motivación, ahora lo que tenemos que hacer es modificar la estructura productiva, entender los tres sectores, el de producción, distribución y comercialización, para tratar de buscar estos mecanismos de mayor control a la inflación. Sin duda, la inflación nos pega en el poder adquisitivo, nos pega en las tasas de interés, nos pega en todos los indicadores. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar estrategias, acciones que traten de estabilizarlo. La inflación ya de ahorita, por ejemplo, la que tenemos en el 2023, ya esperada en marzo, por ejemplo, pues es del 5, el estimado para el 2024, pensando ya en precriterios, ¿no?, de política económica, pues estamos hablando de un 4%, ojalá y lo logremos, pero requerimos el concurso del sector privado, social y público, porque no es un tema del Estado nada más. Tenemos que hacer que el empresario produzca lo suficiente para cubrir esta demanda, y si no, pues vamos a seguir importando, porque recuerden que el comercio exterior, el propósito que tiene es aquello que me salga caro producir, mejor lo importo, porque el comercio es de ventajas comparativas, es de costos. Y entonces eso nos lleva también a mejorar la eficiencia productiva, cosa que se ha dado un poco en México ya. El índice de productividad aunque sea a veces marginal, pero comienza a tener indicaciones positivas. Yo por ahí creo que la inflación la pudiéramos atacar.
en el tema inflacionario. No es tan, pues el año pasado había incluso algunos profetas ahí del apocalipsis pintando escenarios muy catastróficos, pero bueno, afortunadamente no se dieron estos escenarios. Doctor, ahorita... Perdón, Alberto, siempre vamos a tener posiciones demasiado excesivas. Yo creo que aquí hay que utilizar la racionalidad, el conocimiento, ser mesurados, tener información de indicadores, leer entre líneas. No es tan fácil hablar de esto. Además, recuerden, hablar de manejo de variables y de toma de decisiones es tomamos variables en indicadores reales y esperamos que el futuro tenga un comportamiento, pero el futuro es incierto, tomamos decisiones en situación de incertidumbre y esperamos que no afecten otras variables, que eso es el tema también que ahorita que estás tocando. Muchas gracias. A ver, adelante, perdón, Alberto. Sí, así es. Doctor, ahorita nos comentaba acerca de la globalización y bueno, sabemos que si en algo está interconectada, están interconectados los países, pues es en la economía, ¿no? No podemos llevar una economía 100% independiente. Y bueno, a nivel global, ¿cómo pinta la economía? ¿Cómo se está presentando? ¿Qué podemos esperar para el futuro próximo? Le quiero hacer dos preguntas y aquí va con jiribilla la pregunta. Ok, irnos, ver cómo está a nivel global y después, pues el famosísimo dicho ese de que cuando Estados Unidos le da gripa a México, le da pulmonía. Sabemos que ellos apenas acaban de pasar por una situación donde tuvieron que estaban ahí diciendo que sí se iba a colapsar la economía norteamericana, que sí lo iba a autorizar este decreto del presidente Biden. Bueno, finalmente pues se dio lo que sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. ¿Y eso cómo nos va a afectar? Entonces, sé que está compleja la pregunta, pero pues usted yo sé que tiene ahí su bolita de cristal. Entonces, díganos, doctor, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, yo creo que ahorita tenemos un tema que hay que seguir estudiándolo, no darlo por sentado, porque al final pensamos que el fenómeno de la globalización, de esta interdependencia que se ha creado no nada más en mercancías, en un comercio, sino también en capitales, servicios y personas, que acuérdense que son las famosas libertades económicas, ¿no? La globalización no nada más es comercio de mercancías, es todo lo que va también con las otras variables o factores de la producción. Me interesa la globalización, pero ahorita lo que estamos viendo también es un tema de que se han fortalecido los regionalismos. Es decir, hemos estado atrapados 40 años en el debate entre nacionalismos, regionalismos y globalización. La tendencia va a ser hacia los regionalismos y la globalización, es decir, entender la Unión Europea, entender el TEMEC, entender algunos otros esquemas, y la otra también pensando en los centros de poder. Ahorita estamos hablando China, Estados Unidos, hay que ver cómo se va a resolver el tema de Rusia, Ucrania, hay que ver el tema de Inglaterra con relación a la Unión Europea, hay que pensar en estos temas. Lo primero es que hay que ver que la globalización, pues al final somos actores económicos los que estamos en ellos, principalmente la empresa, la gran empresa multinacional, la que tiene gran capacidad de producir, la que también ha deslocalizado los centros de producción. Hoy la fábrica ya no está en un solo país, está en N países y también en una alta especialización. Esa es una, pero no nada más es la fábrica, la producción de bienes, también está la distribución y la comercialización. Y también tenemos que ver qué es lo que está motivando hoy la orientación hacia el comercio. La globalización, sin duda, ahorita, si lo vemos en Economía Mundo, es decir, tenemos un tema de que al final pudimos haber planteado con relación a años anteriores expectativas de crecimiento del Producto Nacional Bruto mayores para algunas economías, sobre todo las más ricas, las más industrializadas, pero no depende de que si esto se dé así lineal.
Inclusive hay algunas contracciones que se están observando y que a lo mejor no llegamos a un crecimiento esperado del 2, 3, 4%, vamos a suponer que esas fueran las cifras, pero no quiere decir que no se trabaje. Lo que sí me interesa es entender que la globalización también se da dentro de un marco con los grandes organismos del multilateralismo, en este caso la Organización Mundial de Comercio. Hemos visto que se han liberado los intercambios, menores aranceles, se han mejorado la normatividad, evitar que haya prácticas desleales de comercio, etcétera. Y la otra parte que creo yo que es entender globalización no es entender México-Estados Unidos. Es decir, el acuerdo México-Estados Unidos es al analizar el TEMEC, es entender la cercanía que tenemos en esta frontera de 3,000 kilómetros. Es también entender el atractivo en México de la inversión extranjera directa. Hemos aumentado nuestra inversión extranjera directa en estos momentos, es decir, no se ha detenido el movimiento de capitales productivos, incluyendo nuestra bolsa, la parte de la inversión financiera. Lo que sí pensaríamos es algo que va vinculado a que el Estados Unidos, su reactivación económica, que era lo que se había visto, recuerden que llegamos 2 años en donde tuvimos un indicador de comercio exterior impresionante. Nuestra economía depende de Estados Unidos en comercio exterior un 82%. Es muchísimo. Pero también hay que ver que ese 82% tiene que ver con una estructura de integración, es decir, lo que conocemos en el TMEC ahora, como el tema de acceso a mercados cumpliendo con denominación de origen, es decir, con el tema de producto de la región, con un producto que tenga un valor agregado, con acceso a mercados, con ese grado de contenido regional. Y yo creo que el gran tema es que pueden haber variaciones más o menos. No podemos tener una economía lineal siempre ascendente, tenemos que estar viendo comportamiento de agregados. Entonces ahorita, el año pasado llegamos a $1 billón en exportaciones, en comercio exterior, sumando importaciones, exportaciones. $1 billón equivale a que nuestro Producto Interno Bruto es 1.2 billones. Quiere decir que tenemos una gran dependencia con el sector externo, reflejo de la globalización, de la regionalización y de la orientación del modelo de desarrollo que tiene que ver con un modelo de economía abierta y de mercado. Esto tiene que trabajarse también, y es ahorita lo que queremos a nivel de muchas economías, fortalecer los mercados internos. Es decir, estamos orientando mucho nuestra actividad productiva hacia el sector exportador, porque muchas economías también andan buscando precios más bajos. Quiere decir que el fenómeno de la pandemia, la recesión, lo que conlleva toda esta actividad que vivimos del 20, 21, 22 y que ahorita el 23 es muy atractivo y que esperemos que se estabilice para el 24, también existen estas figuras un poco de que, ¿qué va a pasar? No tengo la bola de cristal, lo que sí pudiéramos desear es que nos vaya bien y que la economía siga ese comportamiento. Sin duda, la globalización, ahí la vamos a tener. El debate va a estar con el regionalismo porque conlleva a decisiones muy puntuales en materia de actores. Ahorita, es decir, la empresa multinacional está deslocalizada y está en todos lados. Hoy el mercado es más grande porque hemos abierto fronteras, pero ahora también nuestro comercio con Estados Unidos puede mejorar, pero también cuáles son los límites de un crecimiento, de qué depende, pero no nada más el crecimiento, sino el valor agregado que demos a nuestros productos en la cadena de suministro, en la cadena de producción. Tenemos que buscar un desarrollo interno que también agregue valor a las mercancías que incorporamos en las exportaciones y aquellas en las que tenemos un alto valor. Yo por ahí lo pensaría. Ahora, si nosotros diríamos,
Si a Estados Unidos le va mal, yo creo que tampoco desearíamos que le fuera mal a nadie, porque afecta a las personas. Lo que yo creo que tenemos que pensar es qué tanto estos debates de buscar que los actores económicos tengan una orientación de beneficio social, productivo, nacional, de bien general, y que también se refleje en condiciones generales de actividades económicas estables. Ahorita pensaríamos qué es lo que mueve a la economía mundo, el desarrollo. Yo ahorita me inquietan dos, tres cosas. Estamos hablando de los objetivos del desarrollo sustentable 2030 y nadie los menciona. Pareciera que se van a quedar otra vez en a quién le interesan y quién estamos trabajando. Pero fue un acuerdo de Naciones Unidas, no es un tema de capricho. Y el tema pareciera que eso lo estamos subestimando porque orientamos nuestras acciones a los beneficios económicos y se nos olvida las futuras generaciones. También es un debate en materia ético. Yo por ahí lo pensaría, mi querido doctor. Pues ahorita nos hablaba de la importancia que están cobrando los regionalismos. Y a mí me preocuparía un punto, que en este regionalismo en el que, en materia económica, en el que ya estamos inmersos, que es Canadá, Estados Unidos y México, bueno, pues pareciera que nuestro comportamiento nos deja ver como que no está fluyendo muy bien este regionalismo. Entonces, pues no sé ahí cuál vaya a ser el impacto. Ahora, no sé usted cómo ve este tema. ¿Está afectando la política que México ha llevado a esta integración económica? ¿Cree que tenga algún impacto? ¿O más allá de las diferencias y temas políticos, que bueno, esta es una charla mera y netamente económica para no meternos en saco de 11 varas? En materia económica, ¿cree que nuestra política nos aleje un poco de nuestros socios o podamos mantener esta integración de una manera fuerte y pujante? Yo creo que pensando en los regionalismos, diríamos que el resultado del comportamiento del sector externo en los últimos 2 años y lo que llevamos ahorita de estos 5 meses es reflejo de que el TMEC fue atinado. Okay. Yo partiría de esa hipótesis. Lo que siempre vamos a tener son detractores. Es que me hubiera gustado, es que yo tengo esto, que por qué dependemos de Estados Unidos, por qué no diversificamos. Porque curiosamente los regionalismos nos llevan a economías semi-protegidas. Por ejemplo, la Unión Europea va a proteger a sus países miembros y a las empresas locales. Nosotros vamos a proteger a nuestras empresas locales y a los países miembros. Es decir, este regionalismo, yo creo que el TMEC, a lo mejor opinión de otros, es decir, fue adecuado. El tema no es si aumentamos nada más capítulos de interés dentro de analizando el Telecan y el TMEC, sino también entendiendo que las economías se reorientaron a las economías externas. Es decir, hoy el fenómeno de la globalización también reacomodó actores. El tema de China con Estados Unidos y el tema de las políticas domésticas chinas, el tema interno en Estados Unidos en el Congreso, todo lo que ya conocemos, también nos llevó a que México ya es el segundo exportador hacia Estados Unidos. Recuperamos terreno, no sé si queda claro esa figura, que es coyuntural. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para mantenerlo como tal? Y eso va a depender no nada más de un gobierno ni del TMEC, sino tiene que preguntarse si los actores económicos estamos entendiendo que el bien general que nos interesa en materia del TMEC, que es la desgravación arancelaria, la cadena de valor, el acceso a mercados, la propiedad intelectual, los capítulos que queramos analizar, incluyendo los actos ilícitos también, que es un tema que está ahí. Lo que tenemos que ver es que ¿para qué nos unimos? Pues para que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones en las economías que estamos cediendo parte de nuestras prerrogativas soberanas ante un propósito y ante una orientación de riqueza.
Yo creo que al final del día, este regionalismo es bueno, pero también, ¿de qué depende? Pues también los actores económicos tienen que ver hacia otros mercados. Es decir, pero también los países van a privilegiar sus economías domésticas y las regionales en las que están. Entonces tenemos que buscar distintivos, atributos, productividad doméstica para que se reflejen precios, cadenas efectivas de distribución y comercialización. Entonces, muy grande. Yo creo que no es un tema de negación. El tema que podemos decir con el TMEC y con Estados Unidos y Canadá, de repente hablamos de decisiones políticas, siempre las vamos a tener. Lo político es un tema que nos pesa. Recuerden que hablar de política es una figura de interlocución, es una figura de intereses, es un tema de actores, cosa que va a suceder hoy, mañana y pasado, todos los días. Y aquí en México sigue igual. Es decir, tenemos que cuidar esta orientación del comercio, pero ahora me interesa algo. ¿Qué tanto este comercio exterior, sobre todo pensando en importaciones, muchas son importaciones temporales que se suman a las cadenas de suministro y se exportan? ¿Qué pasa si pudiéramos mejorar nuestra producción interna, aumentar nuestro valor doméstico, sustituir alguna triangulación de algunos bienes, generar mayores cadenas, crear empleo doméstico que inclusive conforme el empleo crece, los ingresos suben y el poder adquisitivo crece? Es decir, hay cuestiones dinámicas en el análisis económico. Ojo, no es tan práctico, no es tan fácil, ojalá todo fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahorita lo que tenemos que ver es que hay indicadores que pueden tener interpretaciones y la política no la podemos subestimar. Eso es lo que yo pensaría. Doctor, estamos entrando, a punto de entrar a la recta final de este sexenio, un sexenio por demás político. Ya hasta le dio risa, doctor. Adelante, adelante. Un sexenio por demás político, nos ha polarizado. Podremos estar o no de acuerdo con la famosa 4T, pero dejando a un lado estas filias y fobias en materia política, en cuestión económica, ¿qué podríamos esperar para la recta final? Que pues podríamos, yo le haría una interpretación, no sé si usted está de acuerdo, pues cuando den el banderazo de la famosa corcholata que van a destapar en septiembre, estamos a escasos 3 meses, 2, 3 meses, pues para mí ya marca la recta final, insisto, de este sexenio. En materia económica, ¿cuál es su expectativa, su lectura? Como bien decía atinadamente, pues no existe la bolita de cristal, ¿no? Esta bola mágica que nos diga qué va a pasar, pero con su experiencia y su conocimiento y la lectura que usted hace de los datos que tenemos al día de hoy, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué podríamos esperar para este último año que ya se aproxima para la 4T? Yo de entrada creo que el concepto de hablar de una corcholata es hasta peyorativo, ¿no? Es decir, no me gusta la palabra. Pero Okay. bueno, es decir, yo creo que tenemos que hablar de dignidad, Pero integridad yo de no la persona. puse, doctor, No, la puso ahí yo sé que no, pero al Ajá, final estamos hablando inclusive, la saco a colación, porque también son distractores y también es un tema de política, de comunicación política. claro. Yo lo que pensaría, y aquí es un tema de cada gobierno y cada sexenio, vamos a tener pros y contras, Sí, corrientes de pensamiento. sí, 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 muy cierto. Ahorita sería el tema de este gobierno ya va a terminar el próximo año y el que sigue. Ojalá y de repente escuchemos, ojalá que el próximo nos vaya mejor. Se nos olvida que tenemos que participar en la construcción de una sociedad, no nada más dejárselo a otros. Claro. Esa sería una. Y yo creo que esto es reflejo también de cómo entender lo deseable con lo posible. Son dos campos.
Lo deseable al final es, pues quisiéramos haber tenido un crecimiento más largo, más sostenido. El COVID nos agarró a todos de sorpresa, porque si seguimos con el rollo de que es que ya lo veía yo venir, porque además comienzan las cábalas, ¿no? Y todas estas figuras que conocemos. No tengo una verdad, no es para defender a uno o al otro. Lo que tengo que pensar es que, cómo mido el bienestar de una sociedad. Yo espero, por ejemplo, el próximo año se espera que el PIB o el crecimiento sea deseado del 3%. Si ustedes revisan lo que planteó este gobierno, dijo que el 4%, ¿no? Tuvimos una caída. Ya de la caída ya nadie habla, ahora espera que sigan creciendo. ¿Por qué? Porque no puedo usar caídas como para proyectar, tengo que ver cuánto tardo en recuperar lo que perdí. Ujú. Ahorita, ese crecimiento del 4 me sirve de indicador para crear empleo, pero el empleo se va a crear también atrayendo inversión pública, privada, nacional y extranjera, y también inversión social. Tenemos que pensar en esa figura, porque si lo que queremos ver es los indicadores nos van a decir si fue bueno o mal gobierno, seguimos politizando si el tema es que si el Estado debe de gastar en A, B o C. Al final, en cada sexenio hay decisiones que son de gastar en A, B o C. No sé si queda claro. Lo Claro. primero que tendríamos que preguntar es, ¿deseamos que tenga el beneficio esperado? Ahorita, por ejemplo, el anuncio que se da en precriterios generales de política económica, de acuerdo a lo que acuerdo a la normativa de Hacienda, ¿no? De esta, de esta figura, ¿no? Del artículo 42, ¿no? En la fracción 1, ¿no? De la ley hacendaria, ¿no? De la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y leyendo el documento en sí, lo que queremos es que haya más inversión, pero la inversión no la puedo orientar gratis. Tengo que buscar una orientación de acuerdo a las necesidades generales, aunque las decisiones de inversión lo que lo mueven es la rentabilidad. Entonces tengo que buscar un equilibrio. Si lo que ahorita diríamos es cómo veo la economía para el cierre de este año, bien. No, sin embargo, esta parte de a qué le llamamos 4T sería lo mismo que cuando hablábamos del desarrollo estabilizador, el desarrollo sostenido, la alianza para la producción. Cada gobierno le da un nombre. ¿Quién dice que el gobierno no tiene un propósito de bien general? Lo que pasa es que los actores los interpretamos de diferentes formas. Si quisiera yo ver beneficio propio, que por qué se gasta en eso, yo hubiera gastado en otro. Yo creo, y es un tema, mi querido doctor, que me gusta mucho, porque mientras más informada esté la población, y que ese es un propósito, también hay que tener mayor manejo de datos, de información y de toma de decisiones, pero también privilegiar la racionalidad. Ahorita estamos dados a que si yo digo A, todo mundo va a pensar que es A la neta, si no conoce B ni C. Y yo lo que creo que a esta altura un sector de la población privilegiado también tiene intereses de grupos para politizar. Es decir, no es gratis estos temas tienen un trasfondo, pero en el Inter tenemos que trabajar para un claro objetivo. Y este claro objetivo, pues de lograr metas de que bajen la inflación, crear empleo, un monto de inversión, que si se va a resolver con las decisiones que hay ahorita, por ejemplo, ya se va a echar a andar o a terminar de echar a andar lo de la construcción del tren México-Toluca, ¿no? Es decir, ese tema, que si el próximo año ya va a empezar la producción de la refinería de Dos Bocas, que si el tren Maya, que si el corredor transísmico, que si vamos a aumentar los ingresos tributarios, que si va a haber una caída, que si el PIB, que si el tema de las tasas impositivas. Son temas que a todos nos debe de interesar como ciudadanos, pero también qué tanto deseamos que nos vaya bien, porque ahorita la parte política, que es un tema de elecciones el próximo año, tenemos que tomar decisiones los ciudadanos,
pero no abstenernos. El no votar es reflejo de un no interés por nuestra sociedad. Eso es lo que yo también pensando un poco en la política, mi querido doctor. No es que no me guste, lo único es que una cosa es política, que es el arte de invitar actores para conseguir fines, siguiendo en la política, el concepto de política e interlocución clásica, y la otra es el tema de manipular, el tema de alinear, el tema de X. Yo creo que hay temas interesantes. Pues como siempre, doctor, un placer escucharlo. La verdad, una delicia aprender de usted. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado, que nos haya dado este panorama y esperamos que en breve nos vuelva a acompañar para compartirnos algún otro tema. Agradezco esta oportunidad, mi querido doctor, y agradecemos a Argos Cursa Radio también estos espacios que da para difundir temas de interés general. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Pues amigos, aquí está, hemos escuchado al doctor Rafael Castelot, un experto en temas macroeconómicos. Les agradecemos la atención y seguimos en contacto. Muchas gracias.